¿Y qué pasa, mi gamer? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. De hoy les traigo un nuevo video. Así es, vamos a hablar de la nueva update que se vino esta semana. Se vino una nueva clase, sí, una nueva clase. Pero pues también vamos a hablar de otras cosillas que han estado apareciendo en estos días. Y otras cosas nuevas que aparecieron también precisamente en esta update, ¿ok? También unas cosillas que no había hablado antes porque pues la verdad es que eran detallitos que yo dije, bueno, son detallitos. Como que no era como que tan, para mí no era tan importante hablar de eso. Pero en este momento vamos a hablar de algo única y sumamente importante, ¿ok? De cosas que se han venido, por ejemplo, en el último mes, vino lo que es Shadow of Glory, ¿ok? Es esta parte de aquí. Esto ya tiene más o menos como un mes, mes y medio, casi 2 meses que salió más o menos. O creo que tiene más, pero yo calculo más o menos que como 2 meses, ¿no? Que salió esto, como pueden ver, ya tengo apenas 455 puntos. Y pues aquí tienes que ir haciendo ciertas misiones, ¿no? Por ejemplo, aquí pone lo que es la misión. Y por ejemplo, aquí te dice, fusiona 10 Gold Dragonics, ¿no? Por ejemplo, si fusionas 10 y te salen 10 Dragonics o 10 Drags dorados, vas a adquirir esta recompensa y aparte 10 puntos te van a ir acumulando en esta parte, ¿ok? Entonces cuando ya juntes, por ejemplo, 600 puntos, pues te van a dar este premio. Mira, aquí te voy a poner lo que son las recompensas, ¿ok? Por ejemplo, ya cobré este de 300 puntos, me falta este de 600, etcétera. Y aquí hay un outfit, señores, hay un outfit también. Ya cuando juntes aproximadamente 1800 puntos, para eso falta una eternidad, ¿sí? Porque cada vez que tú completas una misión, por ejemplo, en esta parte ahorita te va a pedir 10 y cuando complete los 10, de repente te va a pedir 60 o 80, o sea, como que se va multiplicando, ¿ok? Y entonces no es como que realmente constante, sino más bien es exponencial, o sea, de verdad te piden un montón de cosas. Por ejemplo, aquí refina 100 cocoons y por ejemplo ya he refinado 306, pero cuando llega a 400 luego me va a pedir que 800, ¿no? O 1000 y tantos, refina 1000 cocoons más, entonces es así como que, o sea, tú crees que ya llegaste y te va a pedir otra vez 400, no, o sea, o si te pide 4, después te lo multiplica a 30 y luego a 60 y luego a 150, o sea, es una cantidad exagerada de misiones que te va pidiendo cada vez más. O sea, te pide las mismas, pero te las va incrementando a un nivel exponencial, ¿ok? ¿Cuál es ese outfit? Vamos a verlo, vamos a ver cómo se llama. Mira, aquí dice que vas a adquirir el set completo, ¿sí? De Rose Oat, ¿ok? Vamos a ver ese outfit. Vamos aquí a guardarropa y nos vamos hasta abajo para ver dónde está ese outfit, ¿ok? Vamos a ver un poquito más abajo. Creo que es este, mira, es este, Rose Oat, ¿ok? Vas a obtener el outfit completo, vamos a ponerlo lo completo. Es este, ¿ok? Ya cuando juntes los 1800 puntos de Shadow of Glory, vas a poder adquirir este outfit muy suculento y muy ricolino, como pueden apreciar, ¿ok? Súper padre, muy bonito. La verdad es que sí me gustó. Y pues bueno, de aquí a que junten los 1800 puntos, pues bueno, ¿no? ¿Qué se le va a hacer, no? Así que bueno, pues cerramos. Esta es una parte que pues no habíamos hablado. Esto de que les voy a mencionar también apareció más o menos como hace como unas 2 semanas, 3 semanas, que es la parte de Prayer, ¿ok? Aquí te vas a Prayer, te va a aparecer aquí un botón que te dice Play o algo así, o Prayer creo. Pones en aceptar y luego te va a dar una recompensa y ya nada más aceptas lo que es la recompensa. Por ejemplo, en este caso me dice que me va a dar recompensas cuando participe por primera vez en Dragon Hunting, ¿no? Me va a dar recompensas extras, por así decirlo, ¿no? Pero nada más me lo da una vez, o sea, no es que te lo da siempre, o a veces te da gemas, a veces te puede llegar a dar algunas cositas para los alis, o sea, de repente te da recompensas y de repente te dice que te las va a dar cuando hagas la misión, ¿ok? Entonces, para que lo hagas, esto lo haces todos los días, yo lo recomiendo, luego en cuanto empiece el reset, lo cobres porque luego pone unas cosas que ya las hiciste, dices, sí, su madre, ya la hice, ¿no? A veces lo quieres cobrar después al día siguiente y luego te dice, si haces tal evento y ese evento ya pasó, te vamos a dar el bonus y es como de, pues si ya pasó, hijo, ya, ¿para qué me lo pones? Entonces ahí pues ya perdiste pues una recompensa, ¿no? Ahora vamos a ver la nueva clase, la verdad es que ni siquiera la he comprado ni nada, vamos a ver cómo está. Está aquí, mira, se llama Elementalist, ¿ok? Está bien padre, la verdad que ahorita estaba viéndola en batalla y veo que tiene como fuego, remolinos, hielo, tiene un chingo de elementos. Vamos a comprarla en este momento para irla probando, así que nos vamos a cambiar en estos momentos de clase para saber qué es lo que trae. Vamos a ver una pequeña guía muy básica, muy básica, porque obviamente ya una guía avanzada primero necesito probar la clase para después traerles ahora sí que el material completo, ¿no? Ahora sí que como dicen, todo el merequetengue, ¿no? Así que pues nada, vamos a ver. Bien, ya entramos aquí y bueno, pues vamos a ver cuáles son estas habilidades, vamos a ver cómo es que se hacen, porque bueno, se ve que está complicada, ¿ok? Se ve que está complicada porque se pueden hacer bastantes combos. Vamos a ver cómo viene la clase en sí como tal. Aquí está Elementalist. Sí, mira, dificultad alta, o sea, aquí ya te lo está poniendo que tiene una dificultad alta, tiene mucho daño, o sea, tiene mucha recuperación de vida, o sea, está bastante bien, ¿ok? Está bastante bien. Por lo que veo, no es curandera, así que ha de ser full damage. Vamos a ver lo que son sus habilidades primero para ver qué es lo que hace con sus habilidades. Ok, aquí hace como una teletransportación, vamos a darle de nuevo. Ok, hace como una especie de teletransportación, pero aparte lanza un ataque y veo que me abrió una habilidad nueva.
Ok, excelente. Son como, le aprietas 2 veces aquí y luego se carga esto y luego te lanza como una habilidad nueva, ok. Ahora vamos a ver el de tierra. 1, 2 y luego te carga una habilidad nueva, ok, ok. Me imagino que puedes hacer una combinación. Vamos a ver si hacemos esto. Primero hacemos esto y luego hacemos esto. Y luego ya me hace una combinación de los dos. Ok, está brutal. O sea, es una clase brutal, brutal. Porque puedes hacer combos y combinaciones de las habilidades. O sea, bastante increíbles. Y luego presionas este. No, no, no. Una cosa. Cada vez va sacando una habilidad nueva. O sea, depende de la combinación que tú hagas. Por ejemplo, tierra y luego de repente fuego. Y vamos a ver qué saca con la combinación de las dos. Ok, mira nada más, ahí sacó una bola de fuego brutal, ¿eh? Y ese fue un golpe a distancia, bastante interesante. O sea, la verdad es que esta clase se me hace bastante completa, ¿ok? Se me hace bastante completa por la combinación de las habilidades. Y obviamente pues tienes que checar que su build, ¿ok? Por ejemplo, nos vamos aquí a la parte de skills y vamos a checar su build para ver qué es lo que hacen cada una de las habilidades. Por ejemplo, esta pero es de daño mágico por lo que puedo ver. Y pues bueno, aquí vamos a checar primero lo que son sus estadísticas, ¿ok? Este es full crítico, la tienes que llenar de crítico sí o sí. Sí, vamos a cobrar esto rápido. Ahí está, es full crítico y es de ataque mágico, como bien lo estamos mencionando. Vamos a ver qué elemento es. Es elemento de agua, ok, Water Attack. Tienes que llenarla con Water Attack en los equipos, ok. Cuando vayas a tus equipos, siempre ponle Water Attack. Yo nunca recomiendo, jamás voy a recomendarte que pongas defensas elementales en los equipos, ok. Así que si lo estás haciendo, desde ya te digo que no lo hagas. Así que vamos aquí en esta parte, ok, es de inteligencia. Si por cada punto de inteligencia te va a dar 120 de vida, 5 de ataque mágico y 2 de multistrike. Y es de Dex, ok, Dexterity. Y bueno, por cada punto de Dexterity te va a dar 240 puntos de vida, 2 puntos de ataque mágico, 6 de crítico. Y por lo que veo creo que son 2 de multistrike, porque ya no alcanzo a ver por esta cosita de aquí. Obviamente pues lleva halcón como todas las clases. Así que pues vamos a ver también lo que son sus otras habilidades en la parte de Gear. Nos vamos aquí a la parte de refin. Sí, obviamente nos falta refinar todo esto. Nos vamos aquí, por ejemplo, a Talent y a Basic, ¿ok? Aquí obviamente va a depender si lo quieres, por ejemplo, en PvP. Bueno, aquí yo estoy poniendo lo que sea, pero bueno, obviamente vamos a ver qué es lo que dice. Incrementa las CDs de Frost Nova. Esto lo tienes que checar con las habilidades, ¿ok? Por 2 segundos incrementa el máximo de ataque de Frigidity por 1 segundo, ok. Esto ya es de las habilidades. Por ejemplo, vamos a ver aquí en Frost Nova. Vamos a ver cuál es la que se llama Frost Nova. Vamos a cobrar esto porque no me deja leer los nombres. Este es Ice Frost. Este es Snow Mist. Ok, vamos a ver. Me imagino que ha de ser... Aquí está, mira, es Frost Nova, ok. Es esta habilidad, ok. Aquí está, mira, es esta Frost Nova. Vamos a ver cuál es para que ustedes puedan apreciar aquí el video. Es cuando lanzas ese ataque, ok. Me imagino que es esta habilidad. Vamos a checar cuál habilidad es esta, ok. O sea, incrementa el CD de Frost Nova por 2 segundos. Es decir, que te lo reduce por 2 segundos más, ok. Entonces, de cierta forma, pues como quien dice, te reduce el tiempo esa habilidad, ok. Vamos a ver aquí a Talent y vamos a leer aquí lo que es el... Cycle of Elements o ciclo de elementos. Dice: en combate se bendice cada 8 segundos para ganar una afinidad elemental. Dice: al lanzar Terra Gale obtiene un elemento con atributo aleatorio, ok. Vamos a ver cuál es ese Terra Gale. Aquí está, es este, el de Terra Gale, ok. O sea, si tú utilizas lo que es el Cycle of Elements, será bendecido cada 8 segundos para ganar una afinidad elemental. Y cuando lances Terra Gale, obtendrás un elemento de atributo aleatorio, ok. ¿Qué les parece si luego yo les voy explicando lo que es cada una de estas? Porque pues realmente esta es una guía básica, ¿no? Es más, vamos a hacer algo. Si este video, mira, yo al momento del día de hoy casi tengo más o menos 500 subs, ¿no? Vamos a ver si llega al 10% de likes este video, ¿no? Es más, al 5%. Pero le voy a pedir a mis suscriptores que ven mis videos nada más 25 likes para yo hacer una guía, ¿sí? Sobre esta clase. Es más, te voy a traer una guía de cada una de las clases sobre el talent, ¿ok? Vamos a hablar del talent, claro que sí. Y te voy a explicar para qué sirve para PvP y para PvE. Es más, vamos aquí a modificar esto, vamos a ponerle aquí PvP. Sí, te voy a enseñar cómo administrarlo en PvP. Y aquí el 2 va a ser para PvE. Más vamos a ponerle aquí PvE. Para los que no saben qué significa PvP y PvE, significa... perdón, este es PvE. Significa PvP es personaje contra personaje.
Y PvE, personaje versus emulador, ¿ok? El emulador son todos los bichos, todos los monstruos que tiene el juego, los jefes, etcétera, ¿ok? Y PvP es cuando tú peleas contra otro jugador real, o sea, contra otra persona que también está jugando aquí, ¿ok? En el videojuego, digámoslo así, ¿no? Entonces te voy a traer, digamos, cuáles son las mejores o los mejores talentos para PvP y cuáles son los mejores talentos para PvE. ¿Qué te parece? Vamos a lograr esa meta de 25 likes para yo traerte un video de cada clase. Te voy a traer de todas las clases, ya actualmente son 15 clases al día de hoy. Y pues para que sepas cómo acomodar bien tu build, también te voy a decir cuáles son las mejores skills, el plan también, por ejemplo, lo que es la parte aquí del talent, te vas a Deep Talent, el Deep Talent también, cuáles son las mejores, digamos, dips para cada clase, tanto para PvE como para PvP, ¿ok? Pero este video debe de llegar por lo menos a los 25 likes mínimo para yo traerte estos videos, ¿no? ¿Qué te parece? Y ahora vamos a hablar lo nuevo también que vino, un nuevo apartado como podemos ver aquí que se llama Inglane. Le damos aquí y bueno, pues aquí nos aparece lo que es un árbol que se llama Dayplon Enginhar. Einherjar, algo así se llama, ¿no? Mira, aquí de hecho nos dieron uno cuando estuve haciendo, yo creo que las diarias, la verdad es que no supe en qué momento me lo dieron, pero bueno, ya tenemos aquí a un muchacho, ¿no? No supe la verdad en cómo lo conseguí, pero yo me imagino que fue en las diarias porque bueno, aquí estas cositas, como podemos ver, se consiguen en Dragon Hunting supuestamente, o en eventos, pero pues yo me imagino que no solamente se los puedes conseguir en Dragon Hunting, a lo mejor también haciendo lo que son las diarias, ¿ok? Si no sabes cómo se hacen las diarias, aquí te voy a dejar un video para que veas cómo se hacen las diarias, o te doy una explicación rápida, nada más te le das aquí en Event, y donde dice Diary, tú tienes que completar todo esto, ¿no? Al 100%, todo al 100. Si aquí te dice que son 12, tienes que hacerlo 12 veces. Aquí te dice que son 2, tienes que hacerlo 2 veces y sucesivamente, ¿no? Es una explicación breve para la gente que no sabe cómo hacer las diarias y si no, pues ahí ya tienes lo que es el video, ¿ok? Entonces ya sabemos para qué son o dónde se consiguen. Vamos a ver, vamos a darle aquí en Nutris porque ni siquiera lo he nutrido. Vean, tengo 0,0000 y si yo lo nutro me van a dar 1500 puntos de HP o de vida, 6 puntos de ataque, ya sea ataque físico mágico. O sea, aquí es como que si es físico, pues tu clase pues va a ser físico. Si es mágico, pues va a ser mágico, ¿ok? Aquí va a ser 9 puntos de defensa física. Aquí, esto sí te lo especifica, que es defensa física por la P. Y 6 puntos de crítico. Vamos a darle, vamos a ver cuánto nos nutre. Ok, perfecto. Vamos a darle por 10. Ok, mira, si te fijas aquí, nada más me estaba pidiendo 1 hace rato y cuando le di por 10, de repente se cambió a 2, ok. Entonces cada vez que tú lo vas nutriendo o cada vez que va avanzando el progreso, te van a ir incrementando la cantidad de Dim of Down, ¿sí? Div of Down, cada vez que tú lo vas progresando, ok. Entonces ahí ya lo estamos viendo, vamos a ver las recompensas, que es lo que te da. Por ejemplo, si tú cumples con lo que te pide aquí, mira, aquí nosotros tenemos 0 metros o 0 meters. Si por ejemplo yo junto lo que son los 50 meters, me van a dar esta recompensa, que es un Einherjar Serena, ok. Entonces me imagino que me van a dar a esta muchacha. Digo que esta es una Einherjar, ¿no? Este es un Einherjar por lo que veo. Sí, mira, Einherjar Selection, ya tenemos a este muchacho. Entonces vamos a ver qué más aparece por aquí. A ver, Inkling, vamos a poner aquí en Inkling. Ok, mira, aquí por ejemplo tenemos a Georger. O Jorge, o Jorge, vamos a poder decirle el Jorge. Y aquí esta es Serena, ok. Entonces cuando nosotros completemos los 50 metros, me van a dar a Serena y así sucesivamente. Me imagino que, a ver, vamos a ver cuáles son otras recompensas, a ver si me dan a la siguiente. Mira, los 200 metros me van a dar a Jorge Soul Crystal. Me imagino que van cambiando cada vez que vas avanzando, ¿no? Aquí por ejemplo dan también a Serena, aquí a Jorge. Bueno, así te dan a lo mejor algún tipo de atributos o algún tipo de afinidad. Mira, aquí por ejemplo esto también vamos a ver dónde se consigue. Aquí también dice que se consigue en Dragon Hunting. Para los que no saben dónde es Dragon Hunting, pues te vas aquí a Diary y le vamos a poner aquí donde dice Dragon Hunting, ¿ok? Si te fijas puedes hacerlo 3 veces durante el día y esas 3 veces te va a dar estas recompensas, ¿ok? Entonces vamos a darle nuevamente aquí y bueno, vamos a darle en Enhance. Sí, mira, aquí está el Promote. Ok, bien, ya vemos para qué sirve los materiales, ok. Para qué son los Crystal o los George Soul Crystal. Sí, o sea, cuando le dimos hace rato en las rewards, lo vamos aquí en las rewards. Cuando tú completes ciertos metros, sí te van a dar los cristales para promover el Engerier, ok. O Engerjar, o no sé cómo le quieran llamar. Yo le pronuncio Engerier. Y bueno, para eso son, ¿no? Cada vez que tú tengas uno de esos, pues los puedes ir promoviendo y vamos a ver el talent. Ok, aquí el talent o los talentos me imagino que es muy parecido a lo que acabamos de ver hace rato de la build, ok. Entonces, bueno, por ejemplo, si tienes 15 Engerier, te van a dar un talento de 160 puntos de ataque, de 25 puntos de con, sí, y más 20.000 puntos de vida, ok. Entonces, vamos a ver lo que es el GIF. Ok, aquí también dan GIFs. Vamos a ver dónde se consiguen estos GIFs. No sé si... A ver... No veo dónde realmente una opción como para ver dónde más se consiguen. Yo espero que haya alguna especie como de gacha para poderlos conseguir. O
pudiera ser que sea también como si fuera parte de los aliados, ¿no? Yo me imagino, quiero creer que podría ser en este apartado, ¿no? Puede ser, no estoy muy seguro, bueno, porque aquí también realmente te dan los mismos materiales, los materiales son muy parecidos, pero bueno, como esto acaba de salir nuevo, señores, sí, esto es nuevo, padrinos, o sea, no les puedo asegurar si es lo mismo la parte de aliados que la parte de Incline, ¿ok? Entonces vamos a ver, yo creo que esto se consigue en otro lado, pero ahorita no estoy viendo dónde carajo se puede conseguir. Y mira, aquí de hecho tenemos también lo que son efectos, ¿ok? También podemos tener efectos, ahorita tenemos en este caso lo que es el Winds of Thunder, sí, el efecto de Winds of Thunder, porque ya tenemos al Jorgito, ¿no? Vamos a decir al Jorgito. Entonces ya tenemos lo que es la explicación de esto. Digo, ya les voy a traer, ya cuando sepa bien esto, les voy a traer ya una guía más avanzada, ¿ok? Y ahorita por lo pronto podemos estar refinando, sí, con los materiales que nos dan en el evento de Dragon Hunting, ¿ok? Por lo pronto. Y ya pues cuando nos desbloqueen a estas muchachonas, pues ya podemos seguir avanzando, ¿no? Y podemos seguir promoviéndolos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también hay que ver dónde es que se consiguen los metros. El paso del maniquí medio metro. El paso del maniquí medio metro. A medio metro. O cómo es que podemos hacer ese tipo de metros. Vamos a ver si hay algún tipo de información por aquí, ¿no? Ya voy a indagar más en un video para traerles una guía específica para esto, ¿no? O sea, para el Incline, porque es un apartado nuevo que acaba de traer. Simplemente yo les traigo lo que es la noticia. Les doy como que tal una breve guía, una breve descripción, ¿no? Pero todavía me falta pues aprender bien de qué se trata, ¿no? Y ya por último, ¿qué es lo nuevo que se vino? Pues el nuevo outfit, obviamente, del Ladder of Honor. Sí, nuevo outfit gratis. Ya saben que estabas aquí en la tienda de Mark of Glory. Y bueno, ya saben que a pesar de que yo digo que es gratis, obviamente pues se necesitan puntos, ¿no? En este caso pues se necesitan 2400 puntos para el outfit, 1600 puntos para la cosa o las orejas que van arriba y 1600 puntos para la peluca, ¿ok? Pues bueno, ahorita en este momento no puedo comprarme el outfit, sí, pero vamos a buscarlo, vamos a buscar ese outfit para que ustedes vean cuál es el nuevo que acaban de sacar, ¿no? Vamos a ver si lo podemos encontrar rápidamente. Yo soy rápido para encontrar los outfits, ¿ok? Así que simplemente los veo, me aprendo cómo es la imagen y ya los busco por aquí, ¿ok? Todavía no lo veo por aquí, aquí está, es este. Lytheren Sprite Him. Vamos a poner aquí para ver todo. Mira, es todo este outfit ya completo. Si ya consigues todo el set, es esto. Mira, esto es lo que va en la cabeza, ¿ok? Yo pensaba que eran las otras orejas, pero no, más bien las orejas de este es este que dice 2024, ¿ok? Es como de año nuevo, por así decirlo. Y pues ahí tienen lo que es el outfit, nuevo outfit completo de Ladder of Honor, ¿ok? Eso es lo nuevo que se vino. Y pues creo que ya sería todo. No sé si hay algo más. Si ya hay algo más por ahí, pues igual déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Oye, te faltó esto nuevo que apareció y no lo pusiste, etcétera, ¿no? Si alguien sabe algo nuevo que haya aparecido y que no lo haya mencionado, pues puede ponerlo aquí abajo en los comentarios. Así que pues nada, en fin, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan este video con todos sus amigos. Ya saben que se agradece un pero que un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.